Estamos en nuestra serie Primero, lo primero. ¿Cuántos están haciendo los devocionales en ese tiempo de meditación? Levánteme la mano. Le invito a que lo hagan para que su vida sea transformada. Sí, miren, los principios bíblicos, lo que Dios establece cuando tú lees Juan capítulo 15, te vas a dar cuenta que Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Mi Padre es el labrador. El que permanece en mí, yo permanezco en él. Y ese llevará mucho fruto. Entonces, si tú quieres ver fruto en tu vida, tienes que comprometerte contigo mismo. Vas a repetirlo. Te comprometes con tantas actividades, te comprometes con el trabajo, te comprometes con la familia, te comprometes con el servicio a Dios, te comprometes con tantas cosas que te olvidas de comprometerte contigo mismo. Y la Biblia dice que si tú quieres amar al prójimo, primero tienes que comprometerte contigo mismo. Significa invertir en tu vida espiritual. Si tú no inviertes en tu vida espiritual, la pregunta que tengo es: ¿qué estás dando? Porque no tienes fruto. Me salió eso. Entonces, la palabra de Dios dice que Jesús en una ocasión venía con sus discípulos y va pasando por un lugar, ve una higuera y dice la Biblia que él tiene hambre. Por eso manifiesta una necesidad física de Jesús. Jesús tiene hambre y dice: me voy a desayunar unos buenos higos. Pero cuando se acerca a la higuera que tiene hojas, está frondosa, aparenta ser un buen árbol, cuando va a tomar fruto de él no hay nada. Entonces Jesús se molesta. Y Jesús le dice: nadie nunca más vuelva a comer de ti. La Biblia dice que la higuera instantáneamente se secó delante de los ojos de los discípulos, a punto que los discípulos se maravillaban por lo que estaban viendo con sus ojos. Pero ¿a qué voy con esto? Los árboles son tipología de nosotros los seres humanos. Y cuando Jesús está hablando esta enseñanza, te está hablando a ti, te está hablando a ti, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Y lo que está diciendo es: pongan cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Porque muchos aparentan ser cristianos, pero no tienen nada que dar. Me salió. Lo que yo llamaría cristianos inútiles. Por eso es que la Biblia dice que tú y yo tenemos que aprender a permanecer para dar fruto. Significa que tú y yo tenemos que ser ese tipo de persona en donde la gente quiera venir a tomar un mango, una manzana, una pera. ¿Alguien está ahí conmigo hoy? Pero que no le salga podrida. Eso no era la enseñanza, pero ya que dieron papaya, tome para que lleve. Entonces, cuando estamos tocando esta serie y tú te comprometes, ahí pusimos 5 minutos para orar y alabar, 5 minutos de palabra, 5 minutos de reflexión, 5 minutos de aplicación, es porque nos interesa que crezcas en tu vida espiritual. Si tú quieres ver un año diferente, un 2024 con cambios, con respuestas, con fruto, con multiplicación, tienes que comenzar contigo. Si tú sigues siendo la misma persona del año pasado, vas a recibir lo del año pasado. Mejor viajo más, ¿cierto? Muy bien, entrando en materia. Comenzamos el Evangelio según San Marcos. La idea es terminar estos 3 meses con un domingo de resurrección glorioso, entendiendo quién era Jesús, cómo lo ven los evangelistas, los apóstoles a Jesús. Y ya vimos que Mateo lo ve. ¿Cómo lo ve Mateo? ¿Cómo lo ve Mateo? Como el rey. Marcos lo ve como siervo. Por eso es que en el libro de Marcos tú no vas a encontrar genealogía, no hay historia de Jesús, no hay linaje, ahí no dice hijo de José, hijo de María, no hay nada de eso. Lo único que tú vas a encontrar en el libro de Marcos son obras y más obras. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer? Jesús vino a servir.
Entonces ahí no encuentras al rey, sino al servidor. ¿Qué significa esto? Que en este año no solamente vas a poner tus planes bajo el gobierno del rey, sino que te vas a comprometer a servirle a Dios. ¿Están conmigo hoy? Ahora, Jesús hace una pregunta bien interesante y ese es el mensaje del día de hoy. ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Entonces, cuando miramos el libro de Marcos, vamos a encontrar que hay varias definiciones la gente lo identifica de varias maneras, que es lo que quiero tocar el día de hoy, porque me interesa que tú primero reflexiones qué es lo que tú piensas de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué representa Jesús? Puede ser un profeta más. Puede ser alguien que existió y que murió y que ya, alguien interesante, un buen filósofo. Puede ser cualquier tipo de persona, pero ¿qué identidad, qué representa Cristo para ti? ¿Quién es? Porque de acuerdo a quien sea, tú lo vas a adorar, te vas a comprometer y le vas a servir. Entonces, en Marcos capítulo 6, vamos al libro según San Marcos capítulo 6, mire lo que piensan algunas personas de quién es Jesús. Dice en el versículo 2, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Entonces, era un siervo que enseñaba, era un maestro. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? O sea, se nota que Jesús cuando hablaba, la gente, wow, este hombre, qué impactante lo que dice. Se admiraban de lo que él estaba enseñando. Ojo acá. Ahora, ¿cómo puede una persona saber tanto? No se le olvide que Jesús comenzó a manifestar su ministerio a los 30 años de edad. O sea que durante 30 años él estuvo preparándose. Estuvo invirtiendo en su vida personal. Jesús estuvo aprendiendo. A los 12 años lo encontraron en el templo, aprendiendo de los sabios. Y Jesús crecía en sabiduría y crecía en gracia. Él invirtió en su vida 30 años preparándose para una manifestación pública. Claro, cuando Jesús comienza a hablar, la gente dice, ¿y este man quién es? ¿Quién es este hombre? No. Y entonces dice, y oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Ese es el punto donde tú y yo tenemos que llegar. Donde tu esposa diga, mi amor, wow. ¿Cómo es mi amor? Eso. Donde tus hijos, con cada palabra que tú les hables, digan, mi papá sí es muy insabio. Que la gente donde tú trabajas se acerque a ti por la sabiduría que inspiras y no por el pecado que botas. A su nombre. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Entonces no solamente hablaba de una manera que impactaba, sino lo que hablaba venía acompañado de grandes milagros. Eso es lo que tú y yo tenemos que ser. A los creemos, dice la Escritura, estas señales nos seguirán y nos acompañarán. ¿Están aquí todavía? ¿Cómo les fue ayer en el carnaval de Santoto? ¿Estuvo chévere? ¿No? Porque los de allá no han llegado todavía. Versículo 3. Mire cómo lo veían. Lea conmigo el versículo 3 a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Déjamelo allí, por favor. Te mira cómo algunos lo identificaban. ¿No es este? Para algunos Jesús era el hijo del carpintero.
no lo veían como hijo de Dios, sino que era el hijo del carpintero. Ahora hago un paréntesis aquí, de ya más de doctrina bíblica mira que María, obviamente Jesús nace de una mujer virginal, concebido por el Espíritu Santo, pero María se casa con José. Y la Biblia dice que la mujer que no tenga relación con su marido sexual peca. Y María no iba a pecar. Entonces, de hecho, María fue bien fructífera. Ahí está Jacobo, hermano de Jesús, José, hermano de Jesús, Judas, hermano de sangre de madre de José y de Simón, pero también tenía hermanitas. No son los hermanos de la congregación. ¿Están acá? O sea que María no quedó virgen. Concibió a Jesús en pureza, escogida por Dios, pero tenía que cumplir con el deber conyugal si no hubiera pecado contra Dios. A su nombre. A su nombre. Muy bien. Entonces, de la manera como tú identificas o como tú ves a Jesús, tú recibes de Jesús. El problema de los cristianos creyentes hoy en día es una línea muy delgada que se llama la familiaridad. Cuando tú te vuelves familiar a los milagros de Cristo, dejan de sorprenderte. Porque para ti y para mí, los milagros son día tras día, día tras día. No sé si me hago entender, ¿verdad? Cuando nos acostumbramos a ese Dios de milagros, ya lo que nos sucede en el diario vivir no te sorprende. Antes te alegrabas cuando te llamaban o te daban un contrato, o cuando te llegaba alguien con una compra, o cuando te llevaban un pomelo. Te alegrabas y decías, Dios nos mandó un pomelo. Ahora es normal. Entonces, ¿qué pasó con Jesús aquí? Si tú ves a Jesús como el hijo del carpintero solo puede recibir una puerta, una mesa o una silla. ¿Están acá? Se va a poner de esta manera para que me entienda mejor. Usted me puede ver a mí como el doctor Jean Paul y yo le puedo dar acetaminofén. Me puede ver como Jean Paul y de Jean Paul no recibe nada. Pero si me ve como el pastor Jean Paul, va a recibir la unción del pastor Jean Paul. Todo depende de la familiaridad que tú tengas. No, si se lo va a dar a Dios, déselo fuerte en esta hora. Entonces, ¿qué concepto tienes de Jesús determina qué recibes de Jesús? Tal vez hoy alguno tenga que cambiar su concepto. Si tú lo ves como el Rey de Reyes, recibes del Rey de Reyes. Si tú lo ves como carpintero, pues recibes lo que un carpintero te puede dar. ¿Estamos acá? Sin demeritar la profesión, obviamente. Número 2. Marcos capítulo 2, hay otro grupo de personas que ven a Jesús de otra manera. Marcos capítulo 2, versículo 15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. O sea que Jesús está haciendo una visita, está visitando la casa de Leví, y allí en la casa de Leví llegan los amigos de Leví. O sea que lo que hizo Leví fue invitar a sus compañeros de trabajo, que es lo que nosotros hacemos como iglesia. Nosotros somos servidores de la misma manera que Jesús es siervo. Jesús nos enseña a hacer nuestros grupos en casa, sencillamente porque es la manera donde nosotros invitamos a nuestros amigos para prepararles una buena cena. Entonces Jesús está llegando a la casa de Leví, pero Leví le tiene invitados. Leví invitó a sus compañeros de trabajo,
¿sí? Y en ese momento dice, estaban a la mesa juntamente con Jesús, pero mire, dice muchos publicanos y muchos pecadores. O sea, a Jesús lo ven como otro pecador más. ¿Por qué? Porque se está sentando a comer con un borracho. Ahí me ha pasado. Yo a veces estoy en algún lugar y de pronto alguien está fumando o alguien tiene un trago y yo me siento con esa persona y la gente comienza a decir, mira, ahí está nuestro pastor, sentado con una botella de whisky. O la persona está fumando. ¿Cuántas veces somos rápidos en juzgar? ¿Alguien dice amén? Porque a Jesús inmediatamente lo tildaron de ser un pecador. Ahora voy a hacerte la pregunta. ¿Se te olvida quién eras tú? Yo andaba con cigarrillo y con más de una botella. Y si no es porque alguien se sentó a la mesa conmigo, tal vez hoy no estuviera aquí. Entonces a Jesús lo señalaban por eso. ¿Por qué? Porque los rabinos y maestros de ese tiempo no se juntaban con pecadores. Ellos solamente se juntaban con los que estaban sanos. Y eso tipología de la iglesia. La iglesia hoy en día es la iglesia más absurda del mundo. Estoy predicando muy bien hoy. La iglesia del mundo es la más absurda del mundo. Porque los que éramos pecadores, llegamos a la iglesia, nos santificamos y nos olvidamos de los pecadores y comenzamos a andar solo con santos, santos, santos. Cuando Cristo no vino por santos, sino por pecadores. Entonces Jesús está rompiendo la estructura y por eso cae mal. Él tenía que estar con nosotros, los fariseos, con los saduceos, con los escribanos, en vez de estar con los pecadores. Pero ¿quién se va a ganar los pecadores sino el que se sienta a hablar con ellos? Entonces para otros Jesús era otro pecador. Dice el mismo versículo en Marcos 2:15, dice... estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas, ahí están las joyitas, y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y con pecadores? Yo me recuerdo que, de hecho, estábamos en un matrimonio de una sobrina de Olga en Cartagena hace muchos años, muchos años. Y entonces había uno de los tíos de Olga que como que estaba comenzando a ir a una iglesia cristiana aquí en Barranquilla. Y entonces yo tenía un vaso de Coca-Cola por la mitad, solamente que ya el hielo estaba disuelto. Eso se ve como un whisky. Y entonces el hombre ve ese vaso y él se acerca y dice, este es de los míos. Dice, pastor, ¿verdad que no está malo echarse los tragos? Y porque igual tú y yo, salud, somos, ¿no? El hombre va y le cuenta a su pastora, ¿no? Dice, mire, imagínense que me tomé unos tragos con el pastor Jean Paul, ¿no? Y ella le dice, yo conozco a ese hombre no toma. Pero lo que hoy es que, ¿cómo te pueden juzgar, meter en un chisme o en cuantas cosas simplemente por estar en una reunión donde el diablo te ha hecho creer que tú no debes de estar? Porque a la final, si no hay luz, ¿cómo se alumbra una oscuridad? Otro grupo de personas, ¿cómo lo veían? Ya hemos visto que lo veían como el hijo del carpintero. Para otros lo veían como un pecador más. Marcos 3:22 dice de la siguiente manera: pero los escribas
Los escribas eran los que escribían las leyes, ¿no? Los fariseos eran las que las dictaban. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los escribas las escribían y los fariseos las hablaban. Dice, pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Imagínense, en lo que va. No es el hijo de Dios, es el hijo del carpintero. Es un pecador, no nos representa, pero adicionalmente este hombre está lleno de Satanás. Que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Acuérdense que Marcos son obras, señales, milagros, liberación, restauración, manifestación del poder de Dios, el reino de Dios. Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y también lo consideraban un blasfemo. Es decir, para ellos él era todo lo contrario a ser el hijo de Dios. Era más el hijo de Satanás por la manifestación del poder que se realizaba a través de la vida de Jesús. Entonces lo veían como él por los demonios echa fuera a los demonios. Ahora, seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros cuando en algún servicio de milagros o en alguna reunión hay una manifestación demoníaca nos asustamos por eso? Entonces, para los fariseos no era el poder de Dios el que estaba haciendo la sanidad o estaba haciendo la liberación, sino que era el mismo diablo. Ustedes lo ven como Satanás, carpintero, pecador, Satanás. Marcos capítulo 4, ¿quién más dicen que soy? Y él les dijo, ¿por qué estáis aquí amedrentados como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En medio de la tormenta, Jesús aparece en varias ocasiones, pero una de esas ocasiones dice que él estaba dormido en la barca donde iban los discípulos y se levantó una gran tormenta y eran tan fuertes las tormentas que caían dentro de la misma barca y al punto que ellos comienzan a temer de que se van a morir. En otra ocasión se levanta la tormenta y Jesús llega caminando. Pero Jesús enseña algo, dice, si ustedes tuvieran fe, ustedes le dirían a esta tormenta, quiétate, cállate, y la tormenta se callaría. Entonces inmediatamente la tormenta se calla y los discípulos, estos son los discípulos, los otros eran los fariseos, eran los escribas, los otros eran los publicanos, pero los discípulos cuando están viendo la intervención de Jesús, dicen, ¿quién es este que viene con autoridad? ¿De dónde saca este hombre esta autoridad? Entonces, para algunos era un pecador, para otros era el hijo del carpintero, para otros era un demonio, pero para los discípulos dicen, este es alguien que tiene autoridad. Pero ¿de dónde saca esa autoridad? Es la pregunta que se hacen los discípulos. Por eso es que los discípulos siempre le preguntan a Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, porque ellos veían que de la intimidad, de primero lo primero, voy a repetir eso, de buscar a Dios primero, porque cuando tú buscas a Dios primero y entras en esa intimidad, hay algo que Dios te entrega que se llama la gracia, el poder y el favor de Dios sobre tu vida. Por eso es que comienzan a ocurrir grandes cosas en ti. Y escúchame esto, si tú quieres un año diferente, tienes que revestirte de la gracia, del favor y de la unción del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que va a provocar que cosas inusuales ocurran en tu vida. Eso es lo que va a suceder en medio de tu trabajo y tu empresa. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Marta? ¿Quién es Luis? ¿Quién es Alberto? ¿Quién es José? ¿Quién es esta persona que en medio de un país en estas condiciones está prosperando? ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decirle el día de hoy? ¿Quién es esta persona que en medio de tantas tormentas vive blindado? Deja que está todo. ¿Quién eres tú?
Entonces lo ven como alguien que tiene autoridad y se preguntan de dónde viene su autoridad. Y voy cerrando con esto. Marcos capítulo 2, versículo 9. Dice de la siguiente manera. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres, ¿quién es? Mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, para unos era un pecador, para otros el hijo del carpintero, para otros era un demonio, para otros era alguien que tiene autoridad, pero Dios dice quién es. De al que está a tu lado. Tú no puedes vivir, dile fuerte, tú no puedes vivir de lo que los demás opinan de ti. Tú tienes que vivir de lo que Dios dice de ti. Amén. No, si le vas a dar ese aplauso a Dios, déselo fuerte. Y para Dios tú eres su especial tesoro, la niña de sus ojos. Para Dios tú eres su hija, su hijo, su príncipe, su sacerdote, su rey. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decirle hoy? Por eso me encanta, porque la gente escuchó, pero no le estaba hablando a la gente. ¿Alguien me sigue? Él estaba hablando al hijo. Tú eres mi hijo. Él no le dijo a la gente: quiero que sepan que él es mi hijo. Yo quiero que tú, Jesús, tú sepas que tú eres mi hijo, en quien yo me complazco. O sea que Dios le está reconociendo al hijo, reconfirmando su identidad. Para el Padre, él es el Hijo de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 1 dice de la siguiente manera. Pero voy a leer el versículo 7. El resto lo leen en la casa. El versículo 7, en este marco ocurre la transfiguración. Todos saben la historia de la transfiguración. Que apareció Elías, se apareció Moisés y comenzaron a hablar con Jesús. Y los discípulos están viendo esa escena tan tremenda. Y Hércules, mira a Moisés. Y entonces miren la voz, mire esto. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra. ¿Se acuerdan de la nube en el desierto? Esa era la nube que acompañaba a Moisés de día. Pero aquí no están en el desierto, aquí están en un monte. Y dice, entonces vino una sombra que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, ¿vea lo que dice ahí? ¿A quién le estaba hablando? No, ¿a quién le estaba hablando? A los discípulos. Porque primero le dice, tú eres mi hijo, le está hablando a Jesús. Pero en esta ocasión, él está hablando a los discípulos. Señores, ese que está allí con ustedes, ese es mi hijo. Y a él tienen que oír. ¿A quién estás oyendo tú? Porque oír no es, ay, qué linda palabra, pastor. Oír es que tú salgas hoy confrontada y confrontado. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué representa? ¿Quién representa? ¿A quién representa? ¿Y qué es lo que Él puede hacer en tu vida para que tú sirvas a los demás? Y con esto quiero entrar en el tema. Porque cuando Jesús muere, la última expresión que hay de un centurión romano en Marcos 15:39 dice de la siguiente manera, y se lo voy a leer. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre ¿era quién? Hijo de Dios.
Durante toda su vida se puso en juicio su identidad. ¿Quién es este? Este es un demonio. Este es un pecador. Este es un hijo del diablo. Pero hubo 4 manifestaciones grandes. ¿Quién es este que con esta autoridad hace lo que hace? Este es mi hijo. Tú eres mi hijo amado. Este es mi hijo amado. A él, óiganlo. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué? Porque al Rey que tú honras y reconoces, respetas y amas. Si Jesús es tu Rey, ¿tú qué haces gozándote con el Rey Momo? Uno no puede servir a 2 señores, ni ser de 2 reinos. Carnaval significa carne para Baal. Y Baal representa, es el nombre bíblico de Baal-Zebub, que es Satanás. Y muchos cristianos gozándose un acto cultural. Eso no es cultura, señores. La cultura son principios, valores, moral, creencias, no paganismo. O te decides quién es tu Dios para ti, o estás en el lugar equivocado. Porque uno no puede tener comunión con la luz y con las tinieblas. O eres de la luz o eres de las tinieblas, tú tienes que decidir. ¿Sabías tú que el carnaval fue una fiesta pagana que inicia la Iglesia Católica Romana para seducir al pueblo, para atraerlo? Entonces lo que hacen es, vamos a declarar antes de la Pascua libertad. Por eso es carnavales, significa no hay límite. Significa desbordamiento de la carne, para que la carne haga lo que le plazca durante 40 días. ¿Están acá? Para que una vez tú hayas hecho todo lo que quisieras con tu carne. Porque cuando usted lee la lectura del bando, aunque han mejorado, ¿no? Aquí hay derecho. ¿Qué dicen? ¿Cuántos le escucharon? Yo solo escucho el tinto distinto, pastor. Pero ellos dicen, a partir de ahora todo se vale. Le entregan las llaves de la ciudad al rey Momo. Hoy declaro que esas llaves se le quitan de las manos al rey Momo y se le devuelven al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No, si se lo va a dar a Dios, dáselo fuerte. Vamos a colocarnos de pie. Rey de la burla. La reina dice: lo único que no está permitido es trabajar. Santo. Y al que está trabajando tiene derecho a tirarlo a la piscina. O sea, promoción del ocio, promoción de la inmoralidad.
¿Sabías tú que el resultado de los carnavales es el mayor porcentaje de embarazos de adolescentes? ¿Sabías tú que del resultado de los carnavales se aumenta la mayor tasa de abortos? Y voy un poquito más profundo. La mayor tasa de abuso sexual en niños, niñas y jóvenes, hombres, por parte de otros hombres. Porque carnaval es desenfreno. Quítale el freno y haz lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque el miércoles de ceniza te recibimos aquí en la casa de Dios. Entonces mira la estrategia. Vayan y pequen los que les dé la gana. Que el miércoles de ceniza vengan y se conviertan. Nació en la iglesia el carnaval. Muchas cosas que enseñarles de carnaval, pero quiero dejarles esa píldora. ¿De qué lado estás tú? Ay, pastor, yo no salgo, yo solo veo por televisión. Carnaval con reina de niñas, reino juvenil, reina de no sé qué, reina del barrio abajo, y momo de barrio abajo, momo de niño, un momo metió hasta en la sopa, más el carnaval gay. La drag queen. Y nosotros, esto es fiesta cultural. Mi abuela. Jesús dijo, la Biblia dice, que si nosotros como pueblo nos humillamos delante de Él. ¿Usted no vio la ciudad nublada, como triste? Como con ganas de llover. Yo creo que son las lágrimas de Dios de ver la brutalidad de la gente. Pero si tú y yo amamos lo que Dios ama, lo que uno ama lo transforma. Si nos humillamos hoy y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para escuchar y perdonar nuestra maldad. Y escrito está que sanará nuestra tierra. Así que yo quiero invitarte que saques el carnaval de tu corazón, que el disfraz de marimonda, guárdelo, quémelo, tírelo o préstelo. Pero que escojas quién es Él para ti.